Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de La Villa. El día de hoy les doy la bienvenida a ustedes y también le doy la bienvenida a Calliope. ¿Cómo estás, Calliope? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, muchas gracias. ¿Listos para contar historias? Listos para contar historias de Aguascalientes. Sí. El día de hoy precisamente vamos a contar la historia de un indio regidor del pueblo de San Marcos que provoca que por poco linchen al teniente coronel de la zona aquí en Aguascalientes en el año de aproximadamente 1728, ¿no? Ciertamente. Esta historia inicia aquí precisamente en la plaza. Resulta que todo comienza porque una mañana llama el teniente de nombre Nicolás Carlín, llama a Joseph Hernández, que se desempeñaba como regidor del pueblo de San Marcos, para que le asignara algunas personas que se dedicaran a las tareas de la repartición del correo. Pues todo transcurre con normalidad, el regidor acepta, está a punto de dirigirse al pueblo de San Marcos, cuando en la puerta se encuentra con Diego de Velázquez, que era en ese entonces el alcalde del segundo voto de la villa, y quien le pide a su vez que le consiga una persona que se encargue de la distribución de los pregones, porque ese día casualmente pues el pregonero se enfermó, ¿no? Sí. No se dice ni de qué, pero bueno, se enferma, y bueno, a esta petición el regidor se niega totalmente, diciéndole que pues él no va a hacer ni el mínimo esfuerzo por conseguirle a alguien. Sí, aparte molesto, ¿no? Molesto, con un carácter molesto, respondón, sí. Respingón. Y bueno, esto sorprende al alcalde, quien seguramente se ha de haber quedado pasmado, ¿no? Sí, no, porque además le suma y ni siquiera debiste haberte atrevido a buscarme, ¿no? O sea, claro. Todavía, muy molesto. Y bueno, y se empiezan a calentar los ánimos, a calentar los ánimos en este juzgado. Y hay una persona, por ahí narran los documentos judiciales de ese entonces, que hay una persona que prudentemente quiso calmar los ánimos, que quiso pues parar en seco al regidor, diciéndole que respetara la autoridad del alcalde y que respetara la vara mayor que tenía, que era como se le nombraba a estos puestos, ¿no? Sí, claro. Que respetara su autoridad y que acatara la ordenanza, ¿no? Que era que se llevan a cabo esos pregones. Que precisamente... Perdona que te interrumpa, es que hay una necesidad tremenda en la colonia de mantener como los estatus, ¿no? Sí. Al menos jurídicamente, socialmente sabemos que era mucho más libre, pero jurídicamente estamos hablando, ¿no? Sí, había que tener un orden que va de un alcalde de la villa al regidor de un pueblo de indios. Claro, ¿no? Bueno, y todavía se hace, ¿no? O sea, realmente el cabildo tiene que respetar al alcalde. Jerarquías. Bueno, pero en ese entonces era un desacato Totalmente. Pero era un desacato que se castigaba tremendamente, ¿no? Sí. Y bueno, para continuar con el tema de la historia, esta persona le dice al alcalde, le dice al indio regidor que atienda la instrucción del alcalde, que se cuadre, a lo que el indio pues todavía se mantiene rejego, ¿no? Y todavía esta persona se narra, hace un intento más diciéndole que si a alguno de los indios le apena hacer estos trabajos del pregón, pues que perfectamente puede ponerse una máscara para poder hacerlo, ¿no? Sí. En ese momento justamente el indio regidor pues también se enciende y contesta con un arrebato que es tremendo, ¿no? Sí. Que es que él, pues si de ponerse una máscara se trata, pues que perfectamente se la puede poner el señor alcalde y ponerse a dar los pregones, ¿no? Sí, que eran muy importantes los pregones, ¿no? Sí, claro, los pregones son, el pregonero va a cumplir dos funciones, ¿no? Una es el dar a conocer a la ciudadanía las ordenanzas de la Nueva España o del Reino o de la Nueva Galicia, ¿no? Entonces, de que se trata de que ellos van a gritar porque no todo el mundo lee. Imagínense que traen un documento, lo pegan y nadie sabe leer. Entonces había que conocerlo y gritarlo por las calles para que la gente se enterara de nuevas disposiciones. Y acordémonos que en el siglo XVIII está la época de las reformas borbónicas, y entonces empieza a haber muchísimas disposiciones nuevas, ¿no? Porque hay todo un cambio administrativo. Entonces, y la otra parte es pregonar los castigos para los condenados por algún delito que precisamente paseaban por aquí por la plaza. No solo era también parte de la diversión social, venir pregonando qué había cometido y cuál era su condena, ¿no? Entonces también paseaban, ¿no? Pregonando todo el tiempo lo que había cometido y como un castigo ejemplar, ¿no? A la persona que hace tal cosa se le va a castigar de tal manera.
Claro, y aquí en esta historia el pregón es un punto clave, ¿no? Porque el hecho de asignar a alguien para el pregón es lo que detona todos estos ánimos que se caldean. Y bueno, nosotros tenemos la teoría de que en ese momento, pues a lo mejor era muy vergonzoso salir a dar los pregones, ¿no? Era una tarea, nos imaginamos, pues difícil, porque pues no cualquiera pues tenía como, pues digamos, la voz y la potencia para hacerlo, ¿no? O tal vez la ordenanza del momento que pudiera ser que afectara alguna parte de la sociedad, ¿no? Porque había ordenanzas donde te decían los indios no tienen que traer esto y esto y esto porque se visten de tal manera, ¿no? O sea, tal vez también pudo haber sido una ordenanza complicada, ¿no? Claro, y aquí el punto es que el archivo judicial del que nos estamos basando en esta historia no especifica cuál ordenanza es la que se iba a pregonar ese día, ¿no? Cierto. Sin embargo, bueno, al escuchar esto de las máscaras del alcalde, si el alcalde propone que se ponga máscara a un indio, pues se la puede poner perfectamente él y que se vaya a echar los pregones, ¿no? En ese momento, el teniente no lo piensa dos veces, el teniente Carlín no lo piensa dos veces y manda detener a Joseph Hernández por el delito de desacato. Por claro, haber respingado de esa forma, ¿no? Por desacato a la autoridad, claro. Y incluso pide que la Real Audiencia se encargue de él, de desaforarlo totalmente, ¿no? Sí, o sea, un castigo superior, o sea, un castigo superior. Importante, sí. Que actualmente pues no creo que se usaría de esa forma, ¿no? No, a lo mejor un jalón de orejas al regidor y tenemos se acabó, otro sistema jurídico, sí. Pero en ese entonces era, vamos a desaforarlo, ¿no? No, y aparte, pues considera, ¿no? Lo que comentábamos hace rato, o sea, es un indígena. Así es. Es de la parte más lejana a la concentración del poder y de las decisiones. O sea, un indígena que se pone de esa manera frente al alcalde, aparte, ¿no? Sí, lo que decías tú, sí. el tema de las jerarquías. Sí. Y bueno, lo detienen, al final de cuentas detienen a Joseph Hernández y en ese momento un montón de indios del pueblo de San Marcos se enteran de lo que está pasando y se dejan venir, ¿no? Se dejan venir de San Marcos hacia este lado de la plaza donde estaban las casas consistoriales, irrumpen el lugar, se narra que incluso hasta traían machetes. Y pues están protestando por la detención de su regidor, ¿no? Claro. Que bueno, también aquí me gustaría hacer una pausa en la historia porque los indios de San Marcos eran así, ¿no? Siempre defendían mucho su pueblo, defendían mucho a su raza, ¿no? O sea, a pesar de que eran los que hacían los trabajos pesados aquí en lo que era el primer cuadro de la ciudad, pues era una raza que no se dejaba, ¿no? Bueno, hay que decir que hay que acotar sobre qué tanto eran indígenas, ahí hay una polémica, si tanto eran muy indígenas. Más bien, ya para entonces, después del siglo XVII ya se habla de un mestizaje bastante, ¿no? Importante. Entonces, lo que me parece muy importante es que esta manifestación social, porque lo es, por detener a su regidor, es por el respeto a la autoridad que ellos tienen en su espacio, ¿no? Finalmente es su espacio, donde tienen una autoridad que sí estará supeditada y viene a hablar acá con el alcalde mayor, con el alcalde, con el teniente, más, sí, pero en su espacio está el regidor y ellos se organizan en su manera interna, ¿no? Seguramente era alguien que les representaba bien, lo representaba bien y lo vienen a defender. Y por eso lo venían a defender, claro. Porque seguramente él también los defendió. En el momento en que él reacciona de esa manera por lo del pregón, sí, o sea, está defendiendo como, a su gente. Te cuido y yo te cuido también. Exacto. Tú cuídame, yo te cuido. Y bueno, se da la detención, llegan los indígenas, bueno, se presume que eran indígenas, y en ese momento se abalanzan sobre el teniente Antonio Carlín y se narra que el alcalde tuvo que intervenir para bajar los ánimos, para aplacar las condiciones ya en las que estaba el ambiente dado y ahí ¿no? Ahí termina, el alcalde empieza a desalojar la sala, poco a poco, los indios empiezan a retirarse. Lamentablemente el archivo judicial del que nos estamos basando no dice qué pasó al final de cuentas con el regidor. Me imagino que lo han de haber tenido que sacar de la sala porque de otra forma no creo que los indios hayan desalojado el lugar, ¿no? Y tuvieron que haber llegado a un acuerdo. Algún acuerdo habrán llegado y bueno, lo que es de rescatarse es que al final de cuentas en los testimonios tanto del alcalde como del teniente es que aseguran
ellos aseguraban que de no haber el alcalde intervenido para bajar los ánimos de la gente, pues que hubieran linchado totalmente al teniente, ¿no? Sí. Porque dicen que traían machetes, cuchillos y otros utensilios que pudieron haber servido como armas en ese entonces, ¿no? Lo que es muy interesante de este tipo de documentos, que son los judiciales, civiles o penales, es que vienen las declaraciones de las personas implicadas, y es donde te das cuenta un poco de esas dinámicas sociales, ¿no? Este caso nos nota una tensión social fuerte, ¿no? De los indígenas con las autoridades de la villa, por alguna circunstancia, ¿no? Pero ahí hay una tensión social muy interesante. Claro, y nos da también un reflejo de cómo era la sociedad en ese entonces, ¿no? Sí. ¿Qué tan lejano puede ser, no? Digo, ¿qué tan lejanos somos? Más de 2 siglos de distancia, pero ¿qué tan distintos somos de entonces a ahora? Pues ahí está, lo que ocurrió algún día de 1728 en un lugar como este. Los archivos notariales resguardados en el Archivo Histórico del Estado nos cuentan historias muy interesantes. Claro, unas más que otras, y otras tantas que son algo divertidas también, ¿no? Ya sea viéndolas ya con el paso del tiempo, pues se transforman en algo divertido, aunque muchas de ellas se basan en hechos trágicos terribles. Así es. O sea, una desgracia. Sí, más que divertidas pueden ser trágicas. Claro, sí, tienen su parte seria, pero claro. Bueno, en este caso, la forma en cómo nos hemos encontrado este texto que vamos a relatar a continuación, pues hace ver como si la situación hubiera sido un poco cómica, ¿no? Tiene como su lado también un poco divertido. Sí. Y se trata precisamente de un matrimonio que se dio aquí en el Templo de San Marcos en el año de 1750. El matrimonio entre Juana Francisca Leogarda Díaz de Sandy, que por cierto era un nombre muy largo. Sí, era común tener nombres largos. Era común en ese entonces tener nombres largos. Entre ella y, bueno, su esposo, que era su futuro esposo en ese momento, que era Joseph Alejandro Acosta. Que por cierto, Joseph, así se le decía a los Jesús. Es muy común encontrar en los documentos. En los archivos notariales. Sí, ¿no? En cualquier documento del siglo XVII, XVIII es común el Joseph. El Joseph, a cambio de Jesús. Ajá. ¿No? Y bueno, esta historia empieza aquí, como habíamos dicho, en el Templo de San Marcos. Ellos dos, pues, contraen matrimonio aquí. Pero platícanos un poquito, Calíope, ¿de dónde venía Juana Francisca Leogarda? Es una chica muy joven, bonita, la describen como una chica muy bella. Y se enamora, ¿no? de Joseph de Acosta, Alejandro Joseph de Acosta, que va a ser como el que insiste y finalmente enamora a la... El ganón. Pues el que logra enamorar a la chica, ¿no? Logra enamorar a la chica. Que en ese entonces, pues las conquistas eran muy importantes, ¿no, Calíope? O sea, pues el hombre no era como ahora, ¿no? Que pues, ya nada más un mensajito ahí en el teléfono y vamos a vernos en un café. Era de insistir con cartas y de utilizar el ingenio, ¿no? De utilizar la poesía, basarse de... Las cartas es como una manera común de acercarse o mandar alguna nota de voz con otra persona, pero también no hay que dejar de lado, y un poco más realista, que también son de familias importantes ambos. Entonces, seguramente también pudo haber habido acuerdos, ¿no? No, un matrimonio entre una niña de una familia importante no se iba a realizar con alguien de menos importancia, ¿sí? Entonces, seguramente también hay intereses familiares. Un arreglo por ahí. Sí, seguramente. Bueno, entonces transcurre todo esto y es aproximadamente a las 12 del día, al mediodía, cuando inicia la boda e inicia digámoslo así, la última hora de sus vidas, ¿no? Bueno, estamos dentro del Templo de San Marcos, de la Iglesia del Pueblito, como se le conocía en aquel entonces, y estamos hablando un poquito bajito por respeto al lugar. Pero bueno, vamos a seguir comentando esta historia, que bueno, se dice que esta misa entre Juana Francisca y Joseph Alejandro se realizó por parte del padre Manuel Colón de Larrategui,
Sí, un personaje bastante importante en la época. Bastante importante en la época. Aparte para la historia de la iglesia en Aguascalientes, muy importante. Claro, porque él ayudó a la construcción de muchas iglesias, ¿no? Entre ellas esta. Entre ellas la del pueblito. Así es. Y hay que decir que, bueno, pues se habla del sermón por parte de él, Sí. en donde él toma el tema de, durante el sermón aprovecha para platicar un poco de que él fue quien bautizó a Juana Francisca, ¿no? Sí. A la novia. Porque se dice que era amigo cercano de los padres de Juana Francisca. De la familia, Sí, ¿no? de la familia. Y qué bochorno, ¿no? Que estén contando ahí tu bautizo. Ay, yo la conocí tan pequeña y todo. Bueno, Me imagino, es la no sé. calidez de la cercanía, ¿no? Pues seguramente sí. Pudo haber sido bochornoso, sí. Claro. Tiene muchos elementos muy importantes, ¿no? Como a destacar. Una, ¿quién oficia la misa? Sí. Que se oficia en latín. Y aparte que vienen un coro, justo aquí está el coro, lo estamos viendo nosotros, viene un coro de las Carmelitas de la Ciudad de México. Las ¿no? Carmelitas O descalzas. sea, que no es nada sencillo, digo. O sea, ser de un convento de monjas en el siglo XVIII, educadas, es porque también es un convento donde había recursos, ¿no? Y bueno, parece ser que, a menos que se me esté pasando algo, parece ser que la misa transcurre con tranquilidad, ¿no? Normalmente, sí. Normalmente el hermano de la novia llega, Entrega la la entrega novia. y bueno, pues finalmente terminan felizmente casados. Felizmente casado. Y Así y es entonces cuando pues todo el mundo empieza a salir y sucede algo muy interesante. Así Pero es. sucede afuera, entonces vamos de nuevo para Pero afuera. imaginémonos cómo iban, ¿no? O sea, ya Sí, claro. salen como cualquier novio, van de salida hacia el atrio del templo. Por la parte del centro, Así es. como se usa, ¿no? Ujú. Bueno, pues vamos para allá. Entonces venían saliendo de oficiar su misa. Muy ilusionados. Y imagínate, bueno, como en cualquier matrimonio salen y la algarabía de la gente, seguramente todos esos pobladores que hemos comentado, ¿no? Que estaban aquí alrededor, que vinieron a curiosear, seguramente querían ver a los novios, ya el matrimonio, ya el matrimonio, yo iba a decir consumado, pero no, el matrimonio. O ser convidados de la boda, a lo mejor, ¿no? Ahí. Pues eso se me hace un poco más difícil, Colarse pero a la curiosear seguro que sí, ¿no? Hay que comentar algo que no hemos dicho. Dice el texto que se vio un ave volar antes de la misa. Y se tomó como un dato como algo funesto podía pasar, ¿no? Algún augurio. Esta historia está como plagada de augurios que Sí. va a ocurrir algo malo, ¿no? Sí, algo malo va a pasar, ¿no? Y finalmente sí, ocurre algo malo. Están muy contentos los novios, seguramente toda la gente afuera, y viene de pronto un personaje Se escucha una desconocido. voz entre la multitud, ¿no? Sí. Que grita. Y que viene directo hacia los novios, hacia la novia en especial, hacia ya la esposa, y que dice que ella es de él, ¿no? Ella es de él. Ella Vámonos, es como si fuera un objeto Sí, aparte. como si fuera un objeto, ¿no? O sea, tú eres mía, y bueno, describen que es un personaje que le insistió muchísimo y que nunca le hizo caso Un hombre Juana dolido, me Francisca. imagino, ¿no? Sí, muy lastimado, gritando que ella era de él, ¿no? Llega, saca su arma, le dispara, Apunta y o sea, apunta, le dispara, pero se mete el esposo, Alejandro, se interviene, ¿no? como de como de muy de Hollywood. Sí, como aparte. muy heroico, ¿no? Se atraviesa, muere inmediato, parece que muere rapidísimo Alejandro, El novio. cae y ella, bueno, cuentan un relato así del sufrimiento, del llanto, de no te vayas, no me dejes. Sí, se desploma Todo sobre el él. dolor de perder a su marido, a su ya marido, y no ver consumada toda su ilusión, ¿no? Es entonces cuando este personaje saca otra vez el arma y le dispara. Hay a una ella. especie de conciencia en él, ¿no? Según este relato que decimos que tiene un poco de fantasía precisamente por Sí. eso. Como quien lo escribió iba a saber qué estaba pensando, ¿no? Sí, claro. Pero se atreve, se arriesga a este documento a decir que el asesino pensó en ese momento, está sufriendo mucho la novia, ¿no? Le voy a hacer el favor de matarla para que se reúna con su novio en el más allá, ¿no? Y ella lo agradece además. Y encima ella lo voltea a ver después de haber recibido el balazo con una mirada de agradecimiento, aunque Así no lo es. dice verbalmente, ¿no? Exactamente. Se narra que la novia lo voltea a ver así como diciéndole gracias
porque me vas a reunir con mi amado. La mata y dice también este documento, de manera, como tú lo comentas, un tanto fantasiosa, que murió con una sonrisa, ¿no? Aparte sonrió porque se iba con su amado. Prefería la muerte a seguir sola sin su amado Alejandro. Entonces, después de que dejan de existir estas dos personas, hay un gran movimiento entre la gente, el escándalo de haber escuchado estas dos detonaciones, y se narra que algunos valientes se atreven a detener al agresor, lo desarman y lo entregan ante las autoridades. Y ya, no trasciende más. Bueno, parece que también este personaje se reía, ¿no? Dice, hace una descripción que se reía así de una manera burlona, como de un tanto fechoría, ¿no? desquiciado, ¿no? De haber asesinado a esta pareja. Bueno, que nos habla también de la actitud que tomaban los hombres, pues decepcionados o no bien correspondidos de aquella época, ¿no? Pues lo que tú comentabas hace ratito, el hecho de que la mujer como si fuese su objeto, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, pues ahí termina esta historia que, bueno, pues nos refleja un montón de cosas, como ya hemos venido platicando, ¿no? Las costumbres de la época, cosas que no existían antes, como el registro civil y cómo se llevaban a cabo los matrimonios. Y un sinfín de cosas que nos cuentan los archivos notariales, ¿no? Por eso son muy importantes. Sí. Mira, los archivos notariales te dan cuenta de muchísimas cosas. En sí, todos los archivos históricos, si tú te metes a los diferentes fondos, vas a encontrar cosas bien interesantes. Los protocolos notariales, que así son llamados porque son hechos por notarios, es donde, como un notario actual, ¿no? Se llevan compraventas, rentas, traspasos, poderes para ejercer el poder de una persona sobre otra. O sea, este tipo de documentos son los que encuentras en los protocolos notariales. Ahora, parece un poco duro la información, pero no, cuando tú entras y empiezas a leer, te empieza a describir quiénes son, de dónde vienen, si son originarios de aquí, si no son originarios de acá, qué tienen de tierras, de negocio, no sé. O sea, te describe más sobre las actividades de los personajes, con quién están casados, si tienen hijos, porque aparte están los testamentos. Entonces, los testamentos son uno de los documentos más extraordinarios, porque hay testamentos en protocolos donde te explica todo lo que dejan, ¿no? Hasta las cucharas, las servilletas, los muebles, las caballerizas, los caballos, las esclavas, los esclavos, ¿no? Es un inventario muy muy minucioso, que te da cuenta muchísimo de esa vida cotidiana, ¿no? Claro. Que es maravilloso. Y luego los pleitos por las herencias, etcétera, ¿no? Entonces, los documentos de los protocolos te acercan mucho a la cotidianidad de la gente, ¿no? Y eso es lo rico de estos documentos, como este caso, ¿no? Claro. Calíope, tú eres historiadora. ¿Para qué nos sirve la historia como sociedad? Para tantas cosas. Primero, para saber en dónde estamos parados, ¿no? Para explicar todo lo que sucede en este momento. Si no sabemos nuestra historia, es difícil que lo comprendamos, ¿no? También para saber hacia dónde podemos construir nuestra realidad, porque finalmente nosotros también somos seres históricos, vamos a ser parte de la historia. Pero además, este tipo de casos, como el que estamos relatando, nos acercan a la vida cotidiana de la gente, para que veamos que no estamos tan lejanos de ellos. O sea, el hecho de que haya sucedido en el siglo XVIII y hoy estemos en el siglo XXI, no quiere decir que seamos por completo distintos, sino que hay principios que existen, ¿no? y que es parte de nuestra cultura. Y eso es lo rico de los documentos, ¿no? Y de la historia. Calíope, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias a ti. Y bueno, pues nos vamos a despedir de ustedes. El tiempo se nos fue muy rápido, se nos fue muy ameno, pero les agradecemos haber estado aquí en este programa La Villa. Gracias, Calíope, una vez más. Gracias. Y los esperamos en la próxima. ¿No?